Recibí la invitación a la reunión familiar con una mezcla de expectación y angustia que se entrelazaban en mi pecho, creando un torbellino de emociones. La simple lectura de las palabras «celebración en casa de mis padres» parecía invocar, como un eco lejano, la inquietante pregunta que tanto evitaba contemplar. ¿Por qué nunca soy suficiente? Sentía una opresión intensa en mi estómago al recordar que, una vez más, mi hermano sería el centro de atención, un resplandeciente foco de adulación que siempre eclipsaba mi existencia. La imagen que acompañaba la invitación capturaba a la familia sonriendo en un día soleado y feliz. Sin embargo, conocía bien la farsa que se escondía tras esas sonrisas impecables. Cada vez que observaba a mi hermano rodeado de aplausos y risas, algo en mi interior crujía. Siempre era él elogiado, mientras yo quedaba relegada a la sombra, como si mi presencia fuera una mera formalidad en su espectáculo de vida perfecta. Mientras mis pensamientos vagaban hacia aquellos recuerdos, la incomodidad en mi pecho se intensificaba. Recordaba cada ocasión en la que mis logros se perdían ante el fulgor de sus hazañas. «Isabela, ¿no crees que deberías esforzarte un poco más?», decía mamá con esa mirada dura que marcaba mis esfuerzos como insuficientes. El eco de sus palabras reverberaba en mi mente, convirtiéndose en un grillete que ataba mi autoestima a la desvaloración. Cada vez que me comparaban con él, un cernido dolor se multiplicaba, haciéndome sentir aún más pequeña e invisible. Era el día de la celebración, pero para mí, cada reunión familiar era simplemente un recordatorio de que era la oveja negra, condenada a ser la que debía aplaudir al que siempre tenía aprobación. Aún mientras buscaba razones para valorarme, el peso de la insuficiencia se hacía más pesado. Tal vez mi dolor no solo se trataba de envidia, tal vez había algo más profundo en la dinámica familiar que había dejado marcas indelebles en mi identidad. A medida que reflexionaba, un murmullo de conciencia comenzó a aflorar, como un hilo de luz que comenzó a asomarse entre las sombras de mis inseguridades. Recordaba las críticas disfrazadas de preocupación y las comparaciones desmedidas que me acompañaron en mi infancia. En esos momentos, asumí que la carga de la desvalorización no solo era mi carga personal, sino que también reflejaba una dinámica familiar en la que todos estábamos atrapados por la necesidad de cumplir con expectativas inalcanzables. Finalmente, en medio de la confusión, una idea se empezó a dibujar en mi mente. ¿Cómo podría hacer esto diferente esta vez? Una repentina chispa de autoconocimiento iluminó mi camino, sugiriendo que no tenía que ser solo espectadora. La pregunta, ¿por qué nunca soy suficiente?, comenzaba a transformarse en ¿por qué no puedo ser suficiente para mí misma? En ese momento, la sombra que había llevado conmigo no era mi enemiga, sino una guía que me conducía hacia la luz de mi verdadera esencia. Con el corazón acelerado y un extraño entrelazamiento de miedo y esperanza, decidí que este sería el momento de reclamar mi voz. Era hora de enfrentar la reunión no como una figura relegada, sino como la protagonista de mi propia historia. Esta vez, no iba a permitir que las viejas dinámicas me atraparan. Iba a dar el primer paso hacia una comprensión que prometía sanar las heridas de un pasado que ya no quería cargar. Ya era hora de aprender a brillar en mi propia luz. Cuando recuerdo mi infancia, no puedo evitar visualizar un rincón de la casa familiar que solía ser mi refugio. El pequeño rincón del jardín donde pasaba horas prestando atención a los insectos, a las flores que florecían y en las hojas que danzaban bajo el viento. Sin embargo, ese mismo jardín se convirtió en un terreno sombrío, donde las risas de mis padres y las alabanzas a mi hermano resonaban como un eco que nunca terminaba de desvanecerse. Era un lugar marcado por las expectativas, donde solo los movimientos de esas flores parecían gritar mi libertad, mientras que yo estaba prisionera bajo la carga de ser siempre la hija ideal. Recordaba aquellos días en que, emocionada, llevaba mis calificaciones sobresalientes a casa, esperando ver la aprobación en los ojos de mis padres. Sin embargo, era el brillo en los ojos de mi madre cuando se refería a mi hermano el que realmente me impactaba. «Oh, el pequeño. Alex siempre es tan brillante y recto. ¿No ves, Isabela? Él siempre hace lo correcto». Aquellas palabras calaban en mí, desgarrando poco a poco mi autoimagen. Sentía que cada elogio a él me despojaba de valor, como si fuera un rompecabezas en el que nunca encajaba. Las comparaciones comenzaron a convertirse en sombra constante. Cada una de sus conquistas servía solo para recordarme que era insuficiente.
Mis libros se llenaron de pensamientos, esos mismos pensamientos que llenaban la casa de mis padres. No merezco amor. Siempre seré la decepción. Debo ser perfecta. Estas afirmaciones, imbuidas en la esencia de cada espacio familiar, se fueron infiltrando en mi mente como veneno silencioso. Pasaba mucho tiempo introspectando, tratando de encontrar alguna lógica a los reproches cargados de tanta crítica y desdén, disfrazados de preocupación. Mi madre, una figura controladora y muy crítica, tenía una visión del mundo donde el éxito y la conformidad eran los mandamientos a seguir. Si tú te esfuerzas, puedes ser como tu hermano, solía decir cada vez que buscaba su atención. Era como si la aceptación y el amor dependieran de mi habilidad para convertirme en un modelo de perfección. En esas memorias, el recuerdo de mi madre comparándome con Alex siempre ocupa un lugar destacado. Recuerdo la noche en que se llevó a mi hermano a un torneo de matemáticas, mientras que yo me quedé detrás, encerrada en mi habitación, con lágrimas en los ojos, sintiéndome irrelevante. La pequeña Isabela, que aún albergaba una chispa de esperanza, anhelaba con fervor ser vista, deseando que un día, en lugar de ser invisible, me miraran y reconocieran lo que podía aportar a la familia. Pero la mirada de mi hermano siempre hacía que me sintiera inadecuada, como si mis sueños fueran espejismos lejanas. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo esos momentos comenzaron a definir creencias arraigadas en mi ser. La pequeña Isabela se convirtió en un adulto que abría las puertas del amor hacia relaciones tóxicas, donde el dolor y la desvalorización se manifestaban sutilmente en cada interrelación. Las vívidas memorias de mi infancia formaron una prisión invisible, donde cada celda estaba construida con miedos que me impedían avanzar. Sin embargo, no era solo mi madre quien proyectaba su sombra sobre mí. Mi padre, siempre ausente y evasivo, también había dejado una huella. Su falta de interés y su retirada alimentaban mi creencia de que no era digno de atención ni amor. En lugar de buscar su aceptación, había aprendido a vivir en el dolor de la falta, como si mis lágrimas tuvieran que ser un reflejo de mi fortaleza. Es en esos momentos de reflexión que comprendo que la niña interior herida aún reside en mí. Ella siente esas comparaciones, esos desaires, y anhela la validación que nunca llegó. Muy a menudo, cuando la soledad me abraza, me encuentro hablando con esa parte de mí que quiere ser vista. Yo estoy aquí, me susurra en el silencio de la noche, y merezco ser amada. Pero los ecos de las expectativas de mi familia son difíciles de silenciar, y a menudo siento que no puedo escapar de esa narrativa limitante. En este viaje introspectivo, comienzo a ver que mis experiencias, por dolorosas que sean, son las raíces de mi ser. Reflexiono sobre cómo cada palabra crítica y cada comparación me han llevado a este punto, donde finalmente empiezo a cuestionar su verdad. ¿Es esta historia verdaderamente mía? ¿O es simplemente un eco de lo que me han enseñado a creer? La búsqueda de respuestas se ha convertido en una necesidad vital, porque la pequeña Isabela dentro de mí está lista para liberarse de esas cadenas. Con cada respira, reconozco que es el momento de confrontar estas creencias limitantes. Me doy cuenta de que las comparaciones y las expectativas que tanto me han limitado no definen mi valor ni mi capacidad de amar y ser amada. Comprender estas verdades es el primer paso hacia la sanación de mi herida, un camino duro pero necesario que debo recorrer para poder florecer y abrazar mi autenticidad. La lucha por mi esencia ha comenzado, y con ella, la esperanza de nunca más ser la oveja negra, sino simplemente Isabela. Mis días se volvieron un torbellino de pensamientos y autoconocimiento. En una tarde lluviosa, mientras recorría una pequeña librería de antigüedades, un libro de Carl Jung captó mi atención. Al abrirlo, encontré un concepto que resonó en lo más profundo de mí: la sombra. Con cada página, comprendí que la sombra no solo albergaba mis temores, sino también los deseos y potenciales que había reprimido por tanto tiempo. Esa revelación se sintió como una chispa encendida en la oscuridad, iluminando un camino que había estado oculto. La lluvia golpeaba el cristal de la ventana mientras leía. La sombra es la parte oculta de nuestra psique. Pensé en cómo había vivido gran parte de mi vida sin ser verdaderamente consciente de quién era.
Mis luchas internas eran resultado de esa sombra no reconocida, de esa niña interior herida que ansiaba ser vista y amada. ¿Podría esto ser la llave para mi liberación? A medida que absorbía las palabras de Jung, surgió en mí un anhelo ardiente de explorar esta nueva verdad. Las preguntas comenzaron a fluir. ¿Y si, en lugar de seguir reprimiendo estas partes de mí, pudiera integrarlas y ser más completa? La idea de la individuación, el proceso, para convertirnos en quienes realmente somos, tomó forma en mi mente. Necesitaba entrar en esta búsqueda de autoconocimiento para dejar atrás el peso de las expectativas ajenas. Esa noche, decidí plasmar mis pensamientos en un cuaderno. Era tiempo de expresar lo que había mantenido oculto por tanto tiempo. Soy más que un reflejo de las expectativas de los demás. Escribí con determinación. Con cada palabra que caía sobre el papel, sentía que estaba desmantelando los cimientos de mi antigua identidad. Las palabras eran un acto de resistencia, de reclamación. Reflexioné sobre mis relaciones y cómo cada una había estado marcada por el deseo de aprobación. Recordé las críticas de mi madre, su voz dictando cómo debía ser, y la distancia emocional de mi padre, que había contribuido a mi percepción de ser indeseable. Con cada recuerdo, la liberación comenzó a surgir en mí. Me di cuenta de cuántas veces me había disminuido para encajar en un molde que no era mío. Con cada escritura, la imagen de mi niña interior tomaba forma. Sentí que a medida que comenzaba a dar voz a mi dolor, estaba también dando espacio para que esta niña fuera escuchada. Yo estoy aquí, repetía en mi mente. En medio de esa conexión, comprendí que esas partes de mí que habían sido ignoradas también merecían ser abrazadas. No obstante, este viaje no estaría exento de desafíos. La idea de confrontar mi sombra era aterradora, pero a la vez prometedora. Sabía que enfrentaría incomodidades y resistencias internas al desmantelar lo que había forjado mi identidad hasta entonces. Sin embargo, como me recordó Jung, cada aspecto de mí, incluido el dolor, podía ser una fuente de poder. Decidí que mi próxima reunión familiar, lejos de ser una fuente de ansiedad, sería mi oportunidad para presentarme con todo lo que soy. Tenía que recordar que la sombra no era sinónimo de debilidad. Eran las partes olvidadas que buscaban integración. A medida que me preparaba para enfrentar a mi familia, sabía que este sería un paso hacia mi propia individuation. Una afirmación de que no solo existía en función de las expectativas de los demás, sino que tenía el derecho de vivir mi propia verdad y ser escuchada. De esta manera, cada amanecer se transformó en un nuevo inicio. Con cada pequeño paso, la ansiedad que alguna vez me consumió comenzaba a ser reemplazada por una creciente sensación de empoderamiento. La sombra, lejos de ser un enemigo, se convirtió en una aliada en mi camino hacia la autenticidad. El acto de confrontar esa parte de mí misma se siente cada vez más liberador. Al igual que un nuevo mapa que tengo en mis manos, ahora puedo navegar mi historia con valentía. Así, el viaje hacia el autoconocimiento me invitó a explorar no solo lo que temo, sino también lo que deseo. La búsqueda de mi verdadero ser ya había comenzado, y estaba lista para abrazar esa experiencia en cada expresión de mi vida, transformando la reunión familiar en un acto de reivindicación personal. Al final, solo yo puedo definir cómo quiero ser vista y quién realmente soy. Y con esa convicción, di el primer paso hacia la transformación que tanto había anhelado. La fecha de la reunión familiar se acercaba y, a medida que el calendario avanzaba, una mezcla de emoción y temor se incrementaba en mí. Me sentía como un globo inflado, a punto de estallar, con todos esos sentimientos reprimidos años atrás. Sin embargo, sabía que, esta vez, sería diferente. Era hora de desmantelar los muros que había construido y permitir que la luz de mi verdadera esencia brillara a través de esas grietas. El día anterior a la reunión, me senté en mi habitación para una profunda reflexión. Con el cuaderno a mano, cada palabra que escribía era un acto de valentía, cada frase, una pequeña liberación. Me desbordé en un torrente de emociones, reviviendo memorias de años pasados. Recordé cómo, en cada visita familiar, mi voz se desvanecía entre las risas y los elogios dirigidos hacia mi hermano. Las comparaciones de mi madre eran puñales en mi autoimagen. ¿No deberías aprender de tu hermano? Siempre tan brillante. Sus palabras reverberaban en mi mente, pero esta vez ya no serían mi verdad. Hoy
Decidí atravesar mis complejos, abrazar mis vulnerabilidades y darme permiso de sentir. Recordé por qué había elegido este camino. Es hora de que hablan mis deseos y el anhelo de ser vista como realmente soy. La pequeña Isabela dentro de mí estaba lista para ser escuchada, para salir del exilio emocional. Mientras escribía, me adentré más en la experiencia de lo que significaba confrontar mi sombra. El acto de escribir se sintió como un ritual de sanación, una forma de enfrentar los miedos que había llevado silenciosamente durante años. Por fin, la noche de la reunión llegó. La ansiedad en mi estómago se convertía en una especie de adrenalina. Al entrar en la casa familiar, fui recibida por la familiar mezcla de risas y olores de comida casera. A pesar de los abrazos y las atenciones cargadas de amor, sentí la presión de encajar nuevamente en el rol de la hija perfecta, la que siempre espera a que su hermano brille. Pero esta vez había algo diferente en mí. Sentí ese hilo de autoconfianza que había estado cultivando durante semanas y decidí no dejar que las viejas dinámicas me atraparan. Mientras conversaba con los miembros de la familia, me esforzaba por ser genuina. Cuando la conversación se tornó hacia la vida de Alex, un nervio se agitó en mí, pero decidí no reprimirlo. En lugar de sonreír y asentir, opté por añadir mis propios logros a la conversación. He estado trabajando en un nuevo libro, dije con firmeza. Es sobre el autodescubrimiento y el poder de reconocer nuestra sombra. Las miradas de sorpresa se desplazaron hacia mí y, en lugar de sentirme pequeña, me di cuenta de que estaba captando la atención que toda la vida había anhelado. Mi madre, al escucharme, frunció el ceño, pero esta vez no podía contenerme. Mamá, siempre he estado en las sombras. Creo que es tiempo de que finalmente me vea. Podía sentir mi voz resonar en la habitación. Una brisa fresca iluminó mi interior. Miradas de sorpresa se cruzaron entre los familiares y la tensión aumentó, pero había una sensación clara. Finalmente estaba reclamando mi espacio. Con cada palabra que compartía, más aspectos de mi niñez emergían. Había un poder en revelarse, un acto de amor hacia mí misma. Mientras hablaba de mi proceso de sanación y el descubrimiento de Jung, sentí que cada trozo de la pequeña Isabela que había quedado atrás se unía a mí. No solo estaba hablando, estaba integrando cada parte de mí, abrazando mi sombra. Con el correr de la conversación, mi madre intentó desviarla hacia Alex, como hacía habitualmente, pero esta vez no me dejé arrastrar. Es importante que reconozcamos que ambos tenemos nuestro propio camino y experiencias, respondí. Las palabras se deslizaron de mis labios con una firmeza que me sorprendió. Cada vez que, sin querer, se intentaba restar importancia a mis logros, me encontraba más decidida a mostrarlos como lo que realmente eran: esfuerzos valiosos. La dinámica entre mi familia y yo comenzó a transformarse lentamente. Ya no era la espectadora sumisa. Podía sentir el cambio en el aire, una sensación de novedad. Aunque había tensión, también había un rayo de curiosidad en las miradas hacia mí. Mis palabras comenzaban a deshacer lo rígido de la familia y a abrir caminos hacia algo nuevo. Un espacio en el que podríamos reconfigurarnos y explorar nuestras complejidades. Al final de la noche, y después de absorber cada emoción que había experimentado en la reunión, encontré un momento de quietud en el jardín, donde antes solía refugiarme de la presión familiar. Allí podía sentir la brisa acariciando mi rostro, un símbolo de libertad. Mis pensamientos recorrieron el día y reflexioné sobre el poder de enfrentar mi sombra, cómo cada pequeña victoria me había acercado más a la integración de mi ser. Me di cuenta de que cada paso que había dado hacia la autenticidad fue un acto que no solo sanó mis heridas, sino que también desató un potencial que había permanecido visceralmente atrapado. Lloré en ese pequeño rincón, no solo por el dolor que había cargado, sino también por la alegría de haber dado la bienvenida a mi sombra como aliada. Comprendí que cada dolor, cada lucha, era parte integral de mi viaje hacia la libertad y la autenticidad. Regresé a casa esa noche con una mezcla de emociones, pero, sobre todo, con un nuevo sentido de paz. La mujer que había sido la oveja negra ahora se presentaba como una fuerza capaz de transformarse y crecer. Mi viaje hacia la aceptación de quién soy sigue en marcha, pero ya no tengo miedo de caminar ese camino. Con cada paso, estoy creando un legado de amor propio,
y autenticidad, un legado que inspirará a otros a reconocer y abrazar sus propias sombras. Hoy me siento más viva que nunca, armada con el conocimiento de que cada parte de mí es valiosa y digna. He comenzado a florecer en mi nueva identidad, dejando atrás las comparaciones que alguna vez me destruyeron. Este viaje, lleno de desafíos y descubrimientos, marca el inicio de mi verdadero camino hacia la libertad emocional y la autenticidad. A medida que pasaban las semanas después de la reunión familiar, sentí un cambio profundo en mí. Esa noche fue un punto de inflexión y un despertar. Las expectativas de los demás ya no tenían el mismo poder. La voz interior que había estado oprimida comenzaba a manifestarse con vida, y cada día me proponía un nuevo desafío. ¿Cómo podría seguir dándome permiso para ser auténtica en todos los aspectos de mi vida? Decidí, entonces, que el momento para establecer límites saludables había llegado. Mis relaciones, tanto personales como familiares, necesitaban ser reconfiguradas. Ya no quería comprometer mi bienestar emocional por el miedo al juicio. Me sentía como una mariposa que finalmente había salido de su capullo, queriendo extender sus alas y volar. La idea de la autenticidad se convirtió en mi mantra, un faro que iluminaría mi camino hacia un nuevo capítulo. Comencé a practicar la asertividad de maneras pequeñas pero significativas. En conversaciones con amigos y en el trabajo, me esforzaba por expresar mis opiniones y deseos sin miedo a ser rechazada. Recuerdo que una tarde, en una reunión de trabajo, se discutió un proyecto en el que había invertido mucho tiempo. Mis colegas, como era habitual, comenzaron a hacer comentarios detractores sobre mi enfoque, pero esta vez sentí una determinación que brotó del alma. Valoro sus perspectivas, pero creo que es importante considerar también el enfoque que propongo, dije, con la voz firme. Las miradas atónitas de mis compañeros fueron reveladoras. Al principio, los rostros mostraban sorpresa, pero también noté un destello de respeto. Me di cuenta de que, al proyectar confianza, comenzaba a cosechar la validación que antes había buscado en los demás. Esa simple afirmación transformó el ambiente. Aquellos que antes eran indiferentes comenzaron a escucharme. Fue un momento catártico, y supe en ese instante que ya no deseaba ser el eco de la voz de otros, sino que anhelaba ser la protagonista de mi historia. A medida que cultivaba este nuevo yo, las conversaciones con mi familia también evolucionaron. La próxima vez que me encontré con ellos, sentí que estaba armada con el coraje necesario para enfrentar desafíos más grandes. Cada reunión familiar se convertía en un campo de entrenamiento. Cada interacción, una oportunidad de poner en práctica mi autenticidad. Comenzaba a hablar sobre mis intereses, mis pasiones y mi trabajo de escritura, sin considerar qué tan incómodos pudieran sentirse los demás ante mis elecciones. Curiosamente, mis familiares comenzaron a abrirse más también. Se empezó a crear un nuevo espacio de diálogo en el que mi madre, aunque todavía permanecía distante, comenzó a compartir sus propios deseos y frustraciones. Siempre he querido ser artista, pero sentí que debía seguir el camino que la familia esperaba. Me confesó en un momento de vulnerabilidad. Este intercambio, aunque menos frecuente, empezaba a dibujar un nuevo mapa de conexión y entendimiento. Poco a poco, comenzó a surgir en mí una idea poderosa. No estaba sola en el viaje hacia el autoconocimiento. Así como yo estaba enfrentándome a mis miedos y recuperando mi voz, también podía inspirar a otros a hacer lo mismo. Esto se tradujo en una decisión impactante. Quería compartir mi viaje y lo que había aprendido a través de la escritura. La idea de escribir sobre mi experiencia, de narrar la historia de la oveja negra que había encontrado su luz, comenzó a tomar forma como un proyecto. Sin pensarlo dos veces, empecé a esbozar un libro, un relato íntimo sobre el autodescubrimiento, la transformación emocional y la importancia de abrazar nuestra sombra. Al sumergirme en la escritura, cada página se convirtió en un reflejo de mis luchas y mis triunfos. Era un proceso liberador en el que podía dar voz a todas las partes de mí, incluso aquellas que aún se sentían asustadas o inseguros. Al ir avanzando en el libro, comencé a recibir foros y comunidades de expresión donde otros compartían sus historias. Cada encuentro con personas que compartían sus propias luchas me llenaba de esperanza y energía. Con cada relato, el espacio que había creado para mí mismo se volvía un refugio para otros, y el mensaje se propagaba.
La valentía de ser auténtico es un regalo que podemos dar al mundo. Un día, mientras estaba sentada en un café transcribiendo una de las secciones de mi libro, me percaté de una mesa contigua, donde un grupo de mujeres conversaba animadamente. Noté que hablaban sobre sus propias inseguridades y sentimientos de insuficiencia. Era un eco del viaje que había transitado. Sin pensármelo mucho, me acerqué a ellas y compartí una parte de mi historia. Sus miradas de curiosidad rápidamente se transformaron en expresiones de alivio y empatía. «No estamos solas», dijo una de ellas, con una risa que resonaba como un canto de liberación. Fue un momento que reafirmó mi decisión de convertir mi experiencia en un legado. La historia que había permanecido oculta en las profundidades de mi ser había encontrado su propósito, no solo como una forma de sanar, sino de abordar a otros quienes también estaban luchando en silencio. Cada pequeño éxito en mi escritura, cada mujer que encontraba poder en sus palabras, confirmaba mi visión. Conectar a otros a través de la sinceridad de nuestras luchas es lo que crea un impacto. Así, cada paso que daba hacia la autenticidad no solo se convertía en una sanación personal, sino en una misión que trascendía mi ser. Hoy en día, el arte de la vulnerabilidad se ha convertido en la piedra angular de mi vida. Cada vez que una voz interna intenta susurrar dudas, me recuerdo que mi valor no depende de la valoración externa, sino de la conexión genuina con quienes soy. La niña que una vez se sintió pequeña y rota, ahora brilla con fuerza. La oveja negra que cargaba con el peso de la desvalorización ha encontrado su camino hacia la libertad emocional y la aceptación. Este viaje en el que estoy, pleno de transformaciones, dolor y crecimiento, me ha enseñado que la lucha por la autenticidad no termina, pero cada día es una nueva oportunidad para brillar con luz propia. Mi historia ya no es solo mía. Es una sinfonía compartida que invita a otros a reconocer e integrar sus sombras. Mi voz, que alguna vez fue un eco lejano, se ha convertido ahora en un canto vibrante, y estoy decidida a seguir creando mi legado de autenticidad y amor propio. Después de mi experiencia en Voces de Luz, noté un cambio radical en mi vida. Reclamando mi voz y abrazando mi autenticidad, cada día comenzó a llenarse de acciones concretas que reflejaban este nuevo yo. Estaba lista para no solo compartir mi historia, sino también para crear un legado que inspirara a otros. La luz que había encontrado dentro de mí era demasiado brillante para guardarla para mí sola. Las decisiones diarias, incluso las más pequeñas, se convirtieron en actos de resistencia. Seleccionar un atuendo que realmente reflejara mi estilo, en lugar de lo que se esperaba de mí, se transformó en una pequeña victoria. Ya no veía a la oveja negra. Ahora me consideraba una mujer poderosa, capaz de enfrentar el mundo. Impulsada por este sentido de comunidad, fundé un grupo de apoyo para mujeres que, como yo, habían batallado con su identidad y buscaban su voz. Estos encuentros se convirtieron en espacios seguros para compartir experiencias. En nuestras reuniones, la vulnerabilidad era la norma. Cada historia narrada era una liberación, y con cada encuentro, el sentido de comunidad se fortalecía. Nos convertimos en una red donde nuestras emociones fluían libremente y la autenticidad era celebrada. Las sesiones donde hacíamos círculos de palabras se volvieron centrales. Cada participante tenía su turno para hablar y ser escuchada. En esos momentos, destacaba el poder de abrirse a los demás. Noté que al compartir mis propios miedos, no solo sanaba mis heridas, sino que también inspiraba a otras mujeres a encontrar su fortaleza. A medida que crecía mi compromiso con la vulnerabilidad, decidí llevarlo más allá de ese grupo. En conversaciones con amigos y familiares, me esforzaba por expresar mis pensamientos y sentimientos, sin temor a ser rechazada. Cada vez que la voz de la duda intentaba asomarse, recordaba que mi valor no dependía de la aprobación ajena, sino de ser genuina conmigo misma. Esa evolución me llevó a una idea poderosa. Quería compartir mis aprendizajes en un formato más amplio. La noción de publicar un libro dejó de ser un sueño distante y se convirtió en un objetivo tangible. Al escribir, me daba cuenta de que no solo narraba una historia, estaba construyendo un puente para que otros cruzaran el abismo de la inseguridad hacia la aceptación. Con cada palabra escrita, sentía que liberaba mi historia. Me sentaba cada mañana en mi rincón favorito, reflexionando sobre las experiencias vividas. Mi libro se transformó en una carta de amor a la niña interior que,
durante tanto tiempo, había sido silenciada. Terminé de plasmar recuerdos sobre mi relación con mi madre y el impacto de sus críticas en mi autoestima. Al hacerlo, entendí que al liberar mis emociones, no solo sanaba mis heridas, sino que también validaba mi experiencia. Al final de la escritura, decidí presentar mi libro y compartir mis aprendizajes en Midnight Senior, un evento. Cuando subí al escenario me sentí nerviosa, pero recordé la niña que había sido, y su voz resonó en mí. Durante mi exposición, narré mis desafíos y cómo cada uno había contribuido a mi crecimiento. Las miradas del público se mantuvieron fijas en mí, fascinadas. Al finalizar mi discurso, una sensación de alivio me invadió. La respuesta del público fue asombrosa. Mujeres se acercaron para compartir sus historias, agradeciendo por darles voz. Comprendí que cada palabra escrita y cada historia compartida eran pasos hacia la liberación, no solo para mí, sino también para quienes escuchaban. Así, cada evento que realizaba se convirtió en un espacio para compartir y celebrar la autenticidad. La idea de que mi historia ayudara a otros a abrazar sus luchas me devolvía el sentido de propósito. En esos momentos, me di cuenta de que no estaba sola. Había una comunidad dispuesta a sanar y crecer juntas. Consciente de que el autocuidado es fundamental en este viaje, también empecé a integrar la meditación y la atención plena en mi rutina diaria. Estos momentos de silencio se convirtieron en una parte esencial de mi vida, permitiéndome recargar energías y conectar profundamente conmigo misma. Aprendí a escuchar mis necesidades y a valorar mi bienestar emocional. La realidad es que la lucha por la autenticidad no tiene un final claro. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y brillar con luz propia. Ahora, la sombra que alguna vez consideré mi enemiga es mi aliada, recordándome que cada parte de mí es digna de ser vista y abrazada. Estoy aprendiendo que el camino hacia la autenticidad es un viaje continuo con sus propios desafíos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo todas las luchas que han moldeado mi vida. Cada paso que he dado me ha acercado a una comprensión más profunda de mí misma. Mi historia, que alguna vez fue oscura y llena de dudas, ahora brilla con fortaleza y amor. He dado voz a esa niña interior y le he permitido liberarse de las cadenas de la inseguridad. Al final, estoy decidida a seguir fluyendo en este camino de autenticidad, donde cada historia compartida, cada voz escuchada, crea un impacto que trasciende mi ser. La oveja negra ha encontrado su lugar en la luz, y estoy comprometida a iluminar el camino para otros que, como yo, buscan su propia voz en medio de la oscuridad. Mi legado es una celebración del amor propio y de la valentía de ser auténtico. Y mientras continúe este viaje, sé que mi historia resonará y tocará el corazón de aquellos que estén listos para encontrar su propia luz. A medida que pasaba el tiempo, fui viendo con claridad los cambios profundos que había experimentado. La transformación que alguna vez se sentía lejana, ahora era mi realidad tangible. La niña interior que había llevado tanto peso en sus hombros se sentía libre y finalmente vista. Ya no me sentía como la oveja negra. Ahora sabía que era una mujer fuerte, capaz de iluminar cualquier oscuro espacio. El grupo de apoyo que formé se convirtió en un refugio, un lugar donde las mujeres podían compartir sus historias y aceptar sus luchas. Cada encuentro se transformaba en una celebración de autenticidad. Noté que, al despojarnos de las máscaras, podíamos conectar de manera más profunda. Las historias que compartíamos se entretejían, creando un vínculo poderoso que resonaba en cada una de nosotras. A medida que el grupo crecía, decidí organizar talleres enfocados en el autoconocimiento y la vulnerabilidad, basados en las enseñanzas de Carl Jung. Esto significaba no solo compartir mis aprendizajes, sino invitar a otras a explorar su propia sombra. En la primera sesión del taller, Descubriendo tu luz interior, sentí una conexión palpable en la sala. Al compartir mi historia, observé cómo muchas mujeres se iluminaban al verse reflejadas en mis palabras. Con cada frase, se vivió una transformación, no solo en mí, sino en las presentes. El círculo de cierre tras el taller fue especialmente conmovedor. Cada una compartió una afirmación poderosa que se llevaría consigo, y al llegar mi turno, la emoción me sobrepasó. Hoy me reafirmo en que soy suficiente. Las lágrimas y los aplausos que siguieron confirmaron que todas compartíamos un mismo vínculo, y el impacto de nuestra vulnerabilidad era profundo.
Con cada taller realizado, me sentía más empoderada. No solo ayudaba a otros a sanar, sino que también estaba curando mis propias heridas. Al ver a cada mujer reclamando su voz, comprendí que el viaje hacia la autenticidad era un proceso continuo, enriquecido por las conexiones que formaba. Consciente de que el autocuidado es fundamental, empecé a integrar la meditación y la atención plena en mi rutina diaria. Estos momentos de silencio se volvieron esenciales para recargarme y conectar conmigo misma, permitiéndome encontrar paz en la agitación emocional. Aprendí a escuchar mis necesidades y, poco a poco, descubrí que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fortaleza que me conectaba con los demás. Los pasos hacia mi nueva vida no siempre fueron fáciles. Había días en que la lucha por mantener mi autenticidad se sentía abrumadora, donde la sombra de la duda intentaba regresar. Sin embargo, cada vez que caía en esas viejas creencias, recordaba que había tomado la decisión de ser yo misma, y eso era lo más valioso. Una de las experiencias más impactantes fue recibir invitaciones para hablar en conferencias y compartir mi trayectoria. Al principio, el mero pensamiento de hablar en público me llenaba de nervios, pero al recordar por qué lo hacía, me llenaba de coraje. En cada charla, relataba mi experiencia de descubrimiento y superación, y el impacto en la audiencia se hacía evidente. Veía que al abrirme, otras personas se atrevían también a abrir sus corazones. Con el tiempo, cada evento que realizaba, cada historia que compartía se convirtieron en parte de un legado que representaba la autenticidad y el amor propio. Comprendía que mi viaje, lejos de ser individual, resonaba en muchas mujeres que también buscaban su voz y su luz en medio de la oscuridad. Hoy, cuando miro hacia lo que he construido, me siento inspirada por el impacto que nuestras historias pueden tener. La oveja negra no solo ha encontrado su luz, sino que se ha convertido en un faro para quienes están en su propio viaje de descubrimiento. Mi historia, una vez llena de dudas y sombras, ahora brilla con fortaleza y amor, y estoy decidida a seguir floreciendo. En cada paso que doy, mi legado de autenticidad continúa, invitando a otros a reconocer sus propias sombras y celebrar su luz.